busqué el primer error. Ahí no dice lo mismo que aquí. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo vengo en representación del Vicerrectorado de Estudiantes. Mi nombre es Juan Gabriel Jiménez Campos. Soy el subdirector del Secretariado de Información y Participación Estudiantil. Y vengo a inaugurar esta jornada, ¿no? Para mí es un placer y un privilegio poder inaugurar esta jornada, ¿no? 15 años de historia en la Universidad de Granada avalan a la asociación Politeia y todo lo que emana de ella, y estas jornadas pues son un claro ejemplo del gran trabajo que realizan día a día. En la Universidad de Granada hubo estudiantes, ¿no? Durante la República, ¿no? Dos presidentes de la República, ¿no? Nicolás Salmerón y Alcalá Zamora, estudiaron aquí en esta universidad, y no solo gracias a ellos, sino gracias a la República perduraron valores como la libertad, ¿no? La voluntad de superación y la fundamentación, ¿no? del derecho y de la ley. Perduran gracias a ellos. Entonces, creo que estas jornadas son muy importantes y que espero además que sean de provecho para vosotros. Sin más dilación, quiero pasar la palabra al vicedecano de estudiantes, Javier García Marín. Muchas gracias, señor subdirector. Bueno, primeramente me gustaría disculpar a la señora decana, que no ha podido estar aquí, aunque era su deseo estar en esta inauguración. Y posteriormente, bueno, aparte de sumarme a las palabras de felicitación que ha dicho el subdirector, me gustaría felicitar personalmente tanto a la Asociación Politeia como al coordinador académico, Manuel Terrenzado, por la selección realmente de temas y de conferenciantes, que viendo el programa, la verdad es que me parecen extremadamente adecuados, ¿no? Empezando por el que tenemos aquí esta tarde, ¿no? José Antonio. Voy a ser muy breve porque ya sé que hay partido, el partido con el Tottenham, pero simplemente me gustaría decir una cosa. Hace pocos días uno de los compañeros del departamento ha hecho una práctica en clase que consiste en hacer entrevistas, utilizar un poco la metodología de la entrevista y demás, y venía a mi despacho, el decano, a hacer una entrevista acerca de un punto de vista sobre las asociaciones, cuál era su labor, etc. Y bueno, veo que algunos estudiantes están aquí sentados hoy, y realmente me gustaría decir que para lo que sirven las asociaciones, realmente para esto. Las asociaciones de nuestra facultad, todas las asociaciones, son un canal de participación básico que se ve reflejado en la celebración de actos como estos, ¿no? Con una capacidad de convocatoria que muchas veces se echa de menos en otros actos organizados, por ejemplo, por la propia facultad, ¿no? Bueno, pues siempre tenemos nuestras dificultades en atraer el interés del alumnado. Y realmente el ver salas como esta, realmente con una asistencia tan numerosa, pues es lo que nos indica el papel de las asociaciones en nuestra facultad. Papel que nosotros desde la facultad intentamos potenciar al máximo posible. Y por eso, pues vaya por delante realmente mi felicitación a los organizadores, realmente por ser capaces de repetir unas jornadas que tuvieron tanto éxito el año pasado y que este año estoy seguro que va a tener el mismo éxito. Sin más, muchas gracias, señor. Tiene ahora la palabra Rodolfo Valverde, presidente de Politeia. Buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Darle las gracias a Antonio Fortes y a la mesa que nos acompaña esta tarde. Estas jornadas han sido organizadas por la Asociación de Estudiantes Politeia, una asociación de la Facultad de Política y Sociología que cumple este año 15 años. Fue en 1996, con un grupo de estudiantes de nuestra facultad, se decidió fundar esta asociación, donde sus fines se han quedado intactos. Actualmente Politeia se define como una asociación de estudiantes que a través de las actividades que realiza lucha para conseguir una universidad pública, plural, laica e igualitaria de calidad. Sin embargo, otras asociaciones
lucha y centra su trabajo para entorpecer la labor de formación que intentamos llevar a cabo. Nada más, deciros que pues, pasáis una feliz jornada, una jornada de provecho, y espero que la próxima jornada pues, estéis de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, en siguiente lugar corresponde el turno a Manuel Trenzado, coordinador académico. Voy a ser brevísimo. Lo primero, agradecer la presencia de todos los que están aquí, tanto conferenciantes como participantes en la jornada, que lo hay de varias facultades, de política, de sociología, de traducción. Por tanto, este es un acto que atrae a gente con un perfil muy concreto que va más allá de unos estudios, ¿no? Me gustaría también, por supuesto, alabar a la organización de la jornada, a la Asociación Politeia, por la labor tan destacada que hace. Ser coordinador académico en realidad pues no es nada, es firmar un papel, porque el mérito completo de la organización corresponde a los estudiantes, en particular a los que se han encargado más de esto, como Pablo Laguna, que han seleccionado, se han molestado, han molestado a otras personas para conseguir finalmente traer a los ponentes. Por supuesto, quería dar las gracias a José Antonio Fortes y al resto de los ponentes y conferenciantes de la jornada, porque no sé si lo saben los presentes, pero vienen realmente por vocación académica y universitaria. No son unas jornadas retribuidas y, por tanto, cuando están aquí lo hacen porque quieren y lo hacen con vocación, como he dicho antes. Bien, este acto es un acto académico, no puedo decir otra cosa siendo el coordinador académico, por tanto tiene un perfil en muchas de sus ponencias, un perfil universitario, pero es también un acto cívico. Y organizar un acto académico pero con un componente cívico es menos frecuente en la vida universitaria de la Universidad de Granada. Quiero decir que, aparte del discurso académico, se van a dar la palabra a gente que habitualmente no la tiene o no la puede exponer en el espacio público, o que, incluso pudiendo expresarse, rara vez acceden a este tipo de discursos a la propia universidad. Por tanto, estamos en un momento y en un acto, las segundas jornadas, por las cuales se está consolidando, creo yo, y que va más allá pues, de un congreso, de unas charlas, de ponentes, y nos encontramos en un acto que trasciende lo meramente académico desde mi punto de vista. Así que muchas gracias a la organización, muchas gracias a la facultad, muchas gracias al vicerrectorado por todos los apoyos que hemos tenido, muchas gracias al ponente de hoy, José Antonio Fortes, que inaugura la jornada, y al resto pues se lo daré personalmente cuando vayan viniendo a dar su charla. Muchas gracias. Bueno, finalmente, y antes de comenzar con la jornada, con el contenido, cedo la palabra a José Luis, nuestro presentador. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo, bueno, debo de empezar dando las gracias a la propia Asociación Politeia por haberme encomendado a mí, ¿no? Siendo ajeno a la propia asociación en el que se encargase de esta presentación, y especialmente a Pablo, ¿no? Que es el que me ha encomendado de este cargo, ¿no? O debería recriminarte más bien por haberme encajetado esta carga. Creo que presentar a José Antonio Fortes tiene una dificultad añadida, y es que no es fácil, creo, hacerle una presentación al uso. No creo ni que la merezca ni que sea posible como tal hacérsela, o esa es mi certeza subjetiva. En cualquier caso, presentarlo, decir que es natural de Vélez Málaga, era profesor de literatura de aquí de nuestra facultad, el departamento de literatura, y bueno, lo habitual sería que hiciese un repaso por su obra, por sus premios, pero sabiendo que él realmente, personalmente, no le gusta todo esto, creo que como realmente merece presentárselo es negativo, ¿no? Y espero que me perdone este guiño que no está exento de malicia. José Antonio Fortes no es Premio Nacional de Literatura, no es Premio Loeb, ni es Premio Nacional de la Crítica, ¿no? Y no porque precisamente falte crítica en su obra. Si hay un logro realmente que se puede destacar en su obra y en sus clases, es, como bien le han recriminado, el que llena la cabeza de sus alumnos de ideas, cuanto menos peligrosas. Yo digo que sí, que es un logro, ¿no? Dado lo difícil que hoy en día es llenar una
hecho ya de hacerlo es un logro en sí mismo. Al margen de esto, creo que si por algo son notorias su clase y su obra, es por esa inversión que hace de la imagen canónica, imagen ortodoxa que tenemos de los intelectuales del siglo XX, los llamados intelectuales del siglo XX, y esa labor nos ha provocado que levante pocas ampollas. En cualquier caso, si hay dos cosas que creo que debemos de admirar del profesor Fortes, independientemente de que estemos más o menos de acuerdo con él, son en primer lugar su lucha por encontrar la verdad, una lucha constante, independientemente de a quién pese y al precio que haga falta. Y en segundo lugar, es su carácter beligerante, su carácter polémico en algunos casos, que creo que es bastante de agradecer, ¿no? No en esta universidad, en el mundo universitario en general, donde actualmente parece que todo vale, que todo tiene cabida, y creo que una actitud en ese sentido creo que es bastante necesaria actualmente. Yo, bueno, no quiero extenderme más, simplemente devolver la palabra o dársela directamente al profesor Fortes. Muchas gracias a todos y espero que disfruten con esta charla. Gracias. Bien, finalmente parece que voy a hablar yo. ¿Así es mejor? Sí, sí, sí. Mejor. Entonces me alejo un poquillo. Y la verdad que es que también tengo que comenzar diciendo que estoy aquí muy a gusto, muy bien. Un grupo de alumnos se acuerda de mí, me llama para inaugurar una jornada. Y además esa llamada se produce a través de la universidad, en la que trabajo desde el año 1973. Y me llama además a través de un vicerrectorado, me parece. Y no hay dificultades, y no hay problemas. Y aquí estoy hablando. Y tengo libertad para hablar. De puta madre. Eso es magnífico. Y además sobre republicanismo. Uf, eso también es magnífico. Empezamos a hablar de republicanismo cuando los traidores de clase socialdemócratas llegaron al poder en octubre de 1982. Ahí se montó un tinglado de recuperación de los viejos maestros válidos para la democracia, que estaba inaugurándose a partir del año 83-84. Mi primer libro sobre republicanismo y sobre los republicanos intelectuales de la República lo publiqué en el año 84. Era un conjunto de artículos que salieron con un subtítulo de Míticos Maestros para la posguerra. Desde entonces estoy trabajando en el asunto de la República. Y tengo que decir que mi opinión desde el año 84 no tiene nada que ver con lo que opino ahora. En el año 84 yo me movía con unos conocimientos, con unos datos, con una lectura, y tendría que decir que, primero, no sabía escribir, ahora estoy empezando a saber escribir. Primero, no sabía escribir, la manera que tenía de escribir era tan necesariamente amplia, había tanto que decir sobre aquello tan desconocido como era la República, que comenzaba una página y no había un solo punto en página y media. Quien llegara a la página y media le faltaba el aliento, el agua o yo qué sé qué, porque yo iba lanzando ideas por un sitio y por otro, con subjuntivos, con subordinadas, con conjunciones de relativos, con paréntesis. Tremendo. Me faltaban conocimientos, teníamos demasiado mitificado la República. Hoy pienso de manera distinta a como comenzaba. Si alguien coge un libro mío del año 84 que se titula Intelectuales de la República, míticos maestros para la posguerra, primero que se arme de paciencia para leerlo, que saque un lápiz, empiece a criticarlo, porque el primero que disiente de aquello que yo decía soy yo. Hoy descubro que las cosas no son como eran. No es que ahora esté yo o estemos nosotros en posesión de la verdad, que la verdad no sé lo que es, como tampoco sé lo que es la mentira. Esas son dos categorías morales que juegan de acuerdo con quien tiene el mando. Recuerdo la primera de las guerras en Irak,
que sale una imagen de un pajarito muriéndose en medio del petróleo, enero del año 91. La propaganda de Estados Unidos inundó el planeta con esa imagen para acusar al bárbaro que ellos habían puesto hace unos cuantos días y empezó a ser desobediente. El Saddam Hussein puñetero ese, ¿verdad? Y sale la imagen, y la imagen impactó y sirvió de propaganda de guerra, de justificación de lo que luego venía. El padre de los Bush masacró aquella tierra. ¿Y cómo no iba a masacrarla si el primer dictador, el Hussein ese, ya estaba masacrando la naturaleza, matando a vecinas? ¿Qué pasó al cabo del tiempo? Que aquello resultó que era mentira. Que la avecilla era avecilla en un tiempo que no era enero, sino junio. Y se estaba muriendo por el desfogue de cualquier barco de petróleo que pasaba por allí en el mes de junio, pero no en el mes de enero. La propaganda política de guerra utiliza falsamente una imagen de propaganda. ¿Verdad o mentira? No importa nada la verdad o la mentira. Mis conocimientos de ahora y lo que yo pienso de la República no tiene nada que ver con verdades o con mentiras, sino con realidades objetivas. Y es mi primera enseñanza al alumno. No aceptéis a nadie que hable de verdad o de mentira. Aceptad solo aquel que os diga las cosas son así. Es un dato, es un hecho. Los hechos son incuestionables, pertinaces. Por más que se le da la vuelta y la revuelta, acaban por salir las tumbas vacías cuando se intentan recuperar los cadáveres de los crímenes de guerra y contrarrevolución que el fascismo montó en el año 36. También en esta universidad se montó ese genocidio. Ese es el hecho. No que sea verdad o mentira lo que digamos. Buscar siempre los hechos. Por ejemplo, estamos en sociología. ¿Quién sabía leer y escribir al comienzo del siglo XX? En 1900, estamos hablando de la República, caramba, en 1971. ¿Quién sabía leer y escribir? ¿De la población española quién? ¿Quién de esa población española que sabía leer y escribir tenía un conocimiento del alfabeto más allá de lo meramente técnico? Sabéis vosotros que hay gente que sabe leer, pero en realidad no sabe muy bien más allá de las palabras más habituales. Son analfabetos técnicos. ¿Quién de los que saben leer y escribir han ido a una escuela rural, urbana? ¿Qué escuelas había en España en 1931? La primera medida, de las primeras medidas que el gobierno provisional, aquel sí que era un gobierno republicano, de las primeras medidas que el gobierno provisional de la República lanzó fue sacar dinero de donde no había para llenar a España de escuelas, para crear las misiones pedagógicas, porque no había. Porque lo que llamamos escuela pública es un invento en 1931 de hacía 20, 30 años. Y todavía no había escuelas rurales, ni muchísimo menos. Y la urbana, a ver en qué barrio. Hacía falta escuelas. Y se ponen en marcha las escuelas. ¿Vale? Bien, ¿quién iba a la escuela? De la escuela, ¿quién iba al instituto? Del instituto, ¿quién iba a la universidad? Estamos en sociología y la pirámide sube, ¿verdad? ¿A qué sube la pirámide? Y quien iba a la universidad, ¿quién se dedicaba a derecho, filósofo, teólogo, biólogo, periodista? ¿Cuántas profesiones se aprenden? ¿Cuántas funciones técnicas se aprenden en la universidad? ¿También la de poeta, la de escritor, la de novelista, la de literato, la de intelectual? ¿Quiénes de la sociedad española de 1931 acceden a la punta de jerarquía piramidal de ser un intelectual? Domina la palabra tanto, tan técnicamente la domina, y no pasa como hoy, que gente que dice que escribe no sabe ni escribir. Por
ejemplo, Joaquín Sabina en público en las últimas páginas de los domingos, donde por lo visto parece que publica versos y no sabe escribir. Eso no pasaría en los años 30. Al menos quien se ponía a escribir dominaba técnicamente la técnica, valga la redundancia, que aquí no es, de un soneto, un verso, una novela, un teatro. Socialmente, ¿quién son esa gente? ¿Hablamos de clase social o es muy fuerte eso? Ya se ha olvidado tanto, incluso por los neomarxistas, que el concepto de clase social, ¡oh, qué viejo eres! Hablando de clase, y además de lucha de clase, ¡joder, qué viejo! ¿Quién de la sociedad española alcanza la jerarquía alta de ser poeta? Y además poeta que pasa a la posteridad. ¿Un jornalero? ¿Un minero? ¿Un tendero? ¿O el hijo, por ejemplo, de un prestamista? Rico. ¿Historia de la literatura española? Mentira. Ah, mentira. ¿Cuál es la verdad? Ni mentira ni verdad. El hecho concreto. La literatura en España la escriben un grupo muy selecto de una élite dirigente que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la sociedad, como no sea para joderla, es decir, para explotarla, como hoy. Nuestros poetas, nuestros escritores de españoles tienen lo que tienen de español su clase social a la que pertenecen. Ni uno solo de los escritores a la altura de los años 30 pertenecen a una clase social que no sea la clase dirigente. Hay una variante en los años 30. Acceden al grupo selecto de élite intelectual literaria, acceden las élites locales. Ese fenómeno social se empieza a dar a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX. Final del siglo XIX y principios del siglo XX. Donde se produce una especie de emigración por arriba de las élites dirigentes. Las élites dirigentes que, por ejemplo, se forman en la Universidad de Granada. En la Universidad de Granada no entraba un tendero, no entraba un jornalero. Entraban hijos de las clases dominantes, clases dirigentes. María de Pineda no era una hija del pueblo. No, era una burguesa. Liberal sí, pero burguesa. Rica. Que no tenía absolutamente nada que ver, excepto el hígado, por ejemplo, con las clases no dirigentes, no burguesas, campesinas, trabajadoras, obreras. Esa gente no cuenta. Ni siquiera cuenta como asunto de la literatura. Ni siquiera cuenta como tema. Es muy rara la variante técnica literaria que observa al obrero, al campesino, y lo considera tema literario. La variante es una variante populista, una variante que falsifica los hechos. No es que donde hay la verdad del campesino aparece la mentira de la literatura. No. Es que falsifica los hechos. Y esa falsificación, como conviene al poder central donde van esas élites, se acepta como literatura. Por ejemplo, la verbena de la paloma. Por ejemplo, los sainetes de Arniche, los sainetes de los hermanos Quintero. El populismo regionalista. El pueblo, el campesino, el obrero, el asunto literario, en cuanto que se tergiversa, falsifica, se tuerce su vida y se sustituye, pues allí donde hay paro, hambre, miseria y explotación, aparece el guitarrista, el cantor, el verde que te quiero verde, y sustituye a la realidad diaria y cotidiana. La realidad diaria y cotidiana no es asunto de literatura. Es demasiado ramplón, vulgar.
lo exquisito, lo literario, es poner el cante, el flamenco, la guitarra o bien la verbena. A eso se le llama, yo lo llamo, otra gente no creo que lo llame así, el populismo verbenero. Y tiene un éxito bestial. Todavía hoy se sigue reproduciendo esa falsificación de la realidad popular, de barrio, obrera. En este caso es urbana o campesina. ¿Vale? Esa tendencia de falsificación de la realidad la seguirán reproduciendo los intelectuales y los escritores que en el tiempo de la República, con una procedencia de clase burguesa rica, de élites locales o centrales, accedan a Madrid, vayan a Madrid. Será la variante populista que llevará a ser famoso a uno de los más mediocres de nuestros poetas, de nombre famoso, como es Federico García Lorca. No conozco a alguien más mediocre, más torpe, más pésimo, más alejado de lo que es escribir teatro en los años 30, que lo que este muchacho, al que desgraciadamente asesinaron por razones políticas en el 36. ¿Vale? Bien, será uno de los premiados por llevar a la literatura, es decir, a lo alto, a la cúspide de la jerarquía de esa élite, una falsificación de la realidad, en este caso andaluza. Falsifica la realidad, la literaturiza y la convierte, por tanto, en un aval que le hace ser rico y famoso en su tiempo. Ese proceso lo llevarán muchos escritores, fundamentalmente de la periferia. Los del centralismo tendrán otros asuntos al que dedicarse. ¿De acuerdo? Bien, nos encontramos entonces con que la República empieza a atraer muchas, hoy se dice esperanza y con razón, muchas esperanzas, muchas ilusiones, muchas ganas de cambio, de transformación, y una parte importante de esas transformaciones las van a llevar a cabo intelectuales. Me gustaría que en ese intelectualismo republicano de primera jornada, de los años 30, vosotros cuando os acercarais ahí, vierais la procedencia de clase de cada uno de ellos. Aunque sea un político, yo hablaré de literatura, pero aunque sea un político, aunque sea un abogado, aunque sea un filósofo, a ver, ¿de dónde vienes? ¿Tu procedencia de clase cuál es? Porque es fundamental. Para ver luego lo que legaliza, lo que lleva a ser leyes, al cuerpo de ley, que organiza o que reorganiza las relaciones sociales, la propia vida. La función que cumple el abogado es una función de legitimar mediante leyes, perdón, legalizar, me he equivocado, legalizar mediante leyes una serie de relaciones, de prácticas comerciales, políticas, familiares, personales, colectivas. Esa legalización de leyes, de relaciones, la hacen siempre dentro de un cuerpo, a su vez, a sí mismo, legitimado, como son los partidos políticos, o como son las cortes constituyentes, y ahí empiezan el debate, la polémica, el discurso, para dar el cuerpo de leyes que organice toda la vida social española. Cuando os acerquéis a ver eso, como vamos a hacerlo con la literatura, como estoy haciéndolo con la literatura, siempre a ver, esas leyes, ¿quién las dictamina, las organiza, les da el cuerpo correspondiente? ¿Quién? Ese quién es individual, pero al mismo tiempo es colectivo. No es una sola persona la que lo hace, es toda una ponencia, es todo un debate. Son, por tanto, un sujeto colectivo el que está detrás de cada ley de la República. Y detrás del cuerpo de ley de la República, un sujeto colectivo que tiene inexorablemente, no se puede escapar de ahí, una procedencia de clase. Si nos vamos al cuerpo jurídico, que es la legitimación, perdón, otra vez se me ha ido el verbo,
Se me ha ido el verbo. ¿Por qué? Porque hablo de literatura. Legalización. Si el hombre de leyes legaliza, en la misma función y en la misma llamada colectiva a la esperanza de legalizar un nuevo mundo republicano a partir del 31, esa misma llamada se hace en otro campo complementario, el verbo que se me ha ido, la legitimación. La función que cumple el abogado, el hombre de leyes, va en paralelo y complementaria a la función que cumple o que cumplirá el escritor, el intelectual, el poeta, el dramaturgo, el cineasta, el hombre de letras. El hombre de leyes legaliza, el hombre de letras legitima. Pero además, la labor del hombre de letras va más allá de la legitimación de hechos, de comportamientos, de vida, de ordenación de las cosas. El hombre de letras, además, ideologiza, socializa, que si lo antes me ha seguido la S, socializa las ideas, la concepción del mundo, de la vida, que se entiende por padre, que se entiende por hijo, que se entiende por mujer, que por hombre, que por trabajador. España es una república de trabajadores, carambola. Eso dice el preámbulo de la Constitución del 31. República de Trabajadores, España en el 31, ¡guay! Pero los que ordenan ese marco jurídico trabajan ahora puntualmente en unas condiciones en las que no trabajan, en las que no están los jornaleros, o los campesinos de Castilla, o los mineros. Su trabajo, por tanto, es de otra índole, porque las condiciones cambian. ¿Vale? Pues bien, ese ordenamiento jurídico legalizador, sin precedentes en España, el voto femenino, el apoyo a la mujer, a la educación, el lanzamiento en el cambio de costumbres, hasta un punto realmente inusitado y para nosotros desconocido. Es ahora cuando me acerco de nuevo a la República, cuando empiezo a tener más conocimiento de periódicos y de revistas, me hincho de llorar, de ver aquello a donde alcanzaba tanto España en tan poco y que fue destruido en el 36. España en esos 3 años se lanzó por una vía que no podían soportarla la otra fracción de clase que no se veía representada en la República, los terratenientes, la Iglesia, los tradicionalistas. Si te acercas a la República del 31, efectivamente, el cambio de vida fue tremendo, intensísimo y desconocido para nosotros. Efectivamente, la llamada a esos intelectuales de procedencia, de clase, he dicho burguesado y me entendéis el término, no dueños de los medios de producción, esa llamada intelectual jurídica de legalizadores que puso en marcha un motor, un marco legal para el cambio y la transformación efectiva de la sociedad española, iba acompañada también de una llamada colectiva a otros trabajadores, intelectuales, literatos, escritores, filósofos, de la misma procedencia de clase. De la misma procedencia de clase. Para hacer una función complementaria, legitimar y socializar el nuevo cambio social, el nuevo cambio de concepción del mundo, de la vida. Fijadlo vosotros para entender ese nuevo cambio de mundo y de vida en el cambio que se da a la mujer. Es clave. Es clave de todo el intensísimo proceso
proceso de transformación que pone en marcha esas clases dirigentes burguesas, liberales, republicanas. Eso no se le puede negar, ¿vale? Lo acompañan los escritores. No voy a hacer la crítica de lo que hagan el cuerpo jurídico, ese hombre de leyes. Sí voy a hablar de lo que hace el cuerpo de letras, el cuerpo de funcionarios, de trabajadores de la literatura. ¿Qué hacen estos señores? Lo primero, nos encontramos con que se concentran en Madrid. Son llamados y ahí encuentran un mundo realmente pequeño, de pocas calles, de pocos lugares, de pocos centros, donde hay tertulias, reuniones, discusiones, donde se empieza a hablar de literatura nueva, de cambios en esa literatura, de proyectos que hay que presentar ante la República que nace, que no puede ser una literatura vieja, antigua, tradicional, regionalista y demás, y se presentan cambios, y eso tiene lugar en determinados lugares, en determinados sitios. La palabra sitio por internet ya suena a algo más importante. Sitio, además me he encontrado una propaganda de la residencia de estudiantes que habla de el sitio de puta madre, el sitio. El sitio, el lugar, empiezan a darse lugares intelectuales, eso es un concepto mío, el sitio intelectual donde se reúnen, se encuentran, discuten, montan revistas, montan editoriales. Efectivamente, todo lo que nosotros sabemos se ha reproducido en bachillerato y llega hasta nosotros es real. Existió una residencia de estudiantes como un lugar donde se reunieron un grupo de hijos de la alta burguesía, gente rica, gente guapa, que solo se preocupaban de escribir una coma o un verso o un adjetivo al mes, porque papá llevaba dinero. El papá puede ser el notario de Figueres, como Dalí, o el papá puede ser un rico terrateniente, con el papá de Buñuel, o el papá de Lorca, o el papá de todos ellos. Magnífico. Pero, ¿qué pasa? Lo fastidioso, lo de siempre. Que la residencia de estudiantes es un lugar público y no privado. ¿Quién entra ahí? ¿Cuáles son los méritos, los requisitos para entrar ahí? Cuando es un lugar pagado con dinero público, donde solo entran determinados individuos de la clase alta, rica, de la élite. ¿Qué creéis que puede pasar ahí? ¿Qué empieza a actuar ahí? Ahí, otro lugar. Los clubs, los múltiples clubs que aparecen. ¿Quién va a esos clubs? Ah, van mujeres, muchas mujeres. ¿Quién son las que van? ¿Cuál es su procedencia de clase? ¿Tienen que trabajar? ¿Tienen que limpiar casas? ¿Tienen que cuidar hijos? No. ¿Se dedican a sus labores? No. Se dedican a reunirse, a discutir. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Por primera vez en España nos encontramos mujeres que se independizan, que van a tomar el té, que se reúnen, que representan teatro en clubs privados. Que lo ven 7 u 8 personas. Que tienen reuniones en sus casas donde se representa teatro. Que ven 7 u 8 personas. Si comencé diciendo, es mentira la historia de la literatura española, habría que decir, manual de historia de la literatura de un grupo de muchachos de la clase alta española. Qué largo título para un libro. ¿Verdad? Aquí exactamente hay que empezar así. A ver, la residencia de estudiantes le he señalado, a ver, los clubs, los múltiples clubs de mujeres,
magnífico. ¿Cuál es su procedencia de clase? Otro lugar, la revista de Occidente. ¡Ah, estupendo! Un profesor de filosofía. Filósofo le dicen sus seguidores, porque Ortega y Gasset tiene de filósofo lo que yo tengo de obispo. Pero de obispo. Y si no, que lean a Juan Ramón Jiménez, que se reía hasta de la cantidad de comas que ponía el torpe escribiente llamado Ortega y Gasset, cuyo único mérito de ser filósofo era ser hijo y pariente de una clase alta que dominaba, era dueño de un periódico, eran de la clase política, y él se dedicaba a la filosofía. Y no sabe ni escribir. Y pasó por filósofo, y maestro además, de filósofo. Que lean a Juan Ramón Jiménez, a ver qué dice de nuestro filósofo Ortega y Gasset. Pues Ortega y Gasset no solamente tenía un lugar de reunión pública, que era la universidad, donde además de alumnos, lógico, como aquí, esto es público, había otra gente que no tenía nada que ver con ese alumnado. O tenía otro lugar de reunión en la propia redacción de la revista de Occidente, donde editaba la revista de Occidente y una cantidad de libros impresionante. ¿Vale? Ahí había otro lugar de reunión. ¿Quién iba ahí a esa reunión? Leer a María Zambrano, donde un poco más se le escupía por el hombro, porque la procedencia de clase de María Zambrano no era de la alta élite, era hija de un maestro de Málaga, de Belén Málaga, y no tenía esa procedencia, ese caché, ese pedigrí, ese saber estar, ese poderío que da los filetes de generación en generación comiéndolo. Eso es un poderío. Así iba, poderoso. María Zambrano no. Y sentía, y así lo cuenta en su diario, sentía cómo se le humillaba por el hecho de ser mujer y por el hecho de no tener pedigrí. A ver, ¿quién hay? ¿Quién publicaba ahí? ¿Con qué dinero se monta Revista de Occidente? Ya hemos visto que la residencia de estudiantes se monta con dinero público. También se subvenciona, eso de subvención es un término nuestro de ahora, de los grandes discípulos de la generación del 27, de la que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la generación del 27. Los grandes discípulos de hoy son las mafias que se hinchan de ganar dinero a costa del dinero público y perfecto todo. Perfecto todo. Ganan auténticos dinerales, esas mafias. Aprenden en la generación aquí en la República. Y ya estoy dando datos positivos a este respecto. A ver, no hay subvenciones en Revista de Occidente. Sí la hay en la residencia de estudiantes. Bien, ¿quién paga Revista de Occidente? ¿Cómo se monta eso? Ah, mira que preguntar por el dinero. Qué poco literario. Qué poco importante es el dinero. El dinero es poco importante. Eso lo dicen los ricos. Porque los que no tenemos dinero, ¿verdad? A ver, ¿quién paga eso? Pues resulta que lo paga un trust familiar. Entre el primer monopolio de prensa de papel que hay, que surte Urgoiti, que surte a los periódicos, también a Revista de Occidente, un trust familiar entre el primer monopolio del papel y un grupo importante de periodistas, junto con una élite que está metida en un aparato público. Esto sí que también es moderno y actual hoy. He dicho la subvención, esto también, que es lo que se quiere hacer con Bolonia. El dinero público durante generaciones y generaciones ha pagado este edificio, ha pagado mi formación. Y ahora viene el Banco Santander y quiere comprar mi trabajo. Eso es muy simple dicho así, pero en realidad es así. El botín, que no tiene tonto un pelo, allí donde hay negocio se mete, en la Fundación Lorca, en la universidad, y dice, ninguna carrera va a tener un no trabajo. Toda la universidad va a estudiar y va a tener un puesto de trabajo en la sociedad. Claro, la carrera que no tenga esa proyección social se elimina y Santa Pascua.
la que no sea productiva. Exactamente así funciona también en la República. La inyección de dinero es ver el punto de producción del mundo que tienen quienes están organizando y legalizando el asunto. En Revista de Occidente se ve la conjunción de la universidad que da la formación intelectual de una serie de personas, Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, etc., da la formación intelectual de unas personas y lo pone al servicio de los intereses, ¿cómo se llama esto? Eufemismo. A los intereses de la sociedad. Es un bellísimo eufemismo. A los intereses de la sociedad. Bien, ya la hora no. ¿Me estoy yendo? No. Son las 8, vale, perfecto. Entonces, se preparan a ese cuerpo de escritores y de intelectuales que están metidos dentro del aparato universitario, dentro de la universidad. Exactamente igual que en residencia de estudiantes. Yo he dicho que es un lugar público porque es un lugar universitario. Ahí acceden a través de la universidad dinero público en preparar intelectualmente a las personas para el trabajo intelectual correspondiente. ¿Vale? Nos encontramos entonces con distintos lugares que se han venido repitiendo como los grandes centros de encuentro, de reunión, de aquella mítica generación de 1927. Y se nos repiten activamente, efectivamente, existió la residencia de estudiantes y fue lo que nos dicen que fue. Efectivamente, existieron los clubes de mujeres y fue lo que nos dicen que fue. Efectivamente, existieron revistas y publicaciones como Revista Occidente o la Gaceta Literaria y efectivamente sirvió como lugar de encuentro y de discusión, pero a continuación de la procedencia de clase de la gente que está ahí, hay que decir, a ver, ¿cómo se sostiene económicamente el asunto? ¿Vale? Como paso previo. Y ya que estamos en una facultad de sociología, ¿verdad? Preguntarnos por eso. Porque resulta que esa versión que estoy siguiendo al pie de la letra es la versión que se ha repetido continuamente como verdad oficial y constituye todo aquello que hay que saber acerca de la República. Los logros republicanos, donde hay una coherencia, una cerrazón, procedencia de clase y lo que se hace responden al mismo público, la misma concepción del mundo, a los mismos intereses, la misma visión. Y si alguien se sale de ahí, es para dar la visión falsificada del mundo ajeno, el mundo del campesino o del obrero, ¿vale? Y eso se repite. ¿Por qué será que se repite continuamente esa verdad oficial acerca de la República hablando de la generación del 27? ¿Quién de vosotros no sabe quién constituye la generación del 27? En literatura, en profesores, en hombres de leyes, en filósofos, en pintores, en cultura. ¿Quién puede ignorar hoy el nombre de Federico García Lorca, Alberti, Salinas, Cernuda, Jorge Guillén, Gerardo Diego? ¿Es que ahí se acaba el mundo? ¿Es que no hay más? ¿Es que punto se acabó? ¿Por qué se reproduce y reproduce esa verdad oficial? Nadie se pone a preguntarse siquiera si hay más españoles que escribieran. Pues es algo así como, imaginad una pizarra. Todo esto es una pizarra. Y nosotros estamos hablando de aquella esquinilla. Un año y otro, y otro, y otro, y otro. Y el resto de la pizarra no tenemos ni puta idea. Pero existe. Y eran de carne y de hueso, no fantasmas. Gente como nosotros,
incluso como los burgueses ricos, con hígado. Y nadie sabe nada. No eran españoles, no eran republicanos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué cuesta tanto decir eso? ¿Por qué se me ha ido a mí media hora en hablar de los... estoy harto de hablar de los mismos. Pero si eran un grupo de señoritos de la literatura, ociosos, enchufados, metidos dentro del aparato de poder institucional. Mi amigo el ministro tomaba café en mi casa. Fernando de los Ríos y Federico García Lorca. Ah, cualquiera tiene un amigo mío, un primo, un amigo ministro, ¿verdad que sí? La relación tan estrecha entre el poder político y el poder ideológico, cultural, literario, intelectual, ¿cómo queréis llamarlo? Porque ahí nos faltan las palabras. ¿Qué cosa más curiosa? Que nos faltan las palabras. Que también nos controlan la mente, metiéndonos en nosotros una serie de palabras que falsifican la realidad. El intelectual es un creador. ¿Qué puñeta será un creador literario? Un creador. Pero si yo hablo de literatura, no hablo de religión. Mis clases son de literatura, no de religión. Yo hablo de la literatura, no de un texto sagrado. De un texto y de un autor. Oh, Federico. Oh, San Federico. Oh, la generación del 27. ¿Quién dice? Se me ocurrió en clase una vez hablar de los señoritos de la literatura, para hablar de esta gente, y un periódico en aquel tiempo, no sé si habrá continuado, que era el Lotus, me puso en primera página, ¡wow! ¿Cómo me puso? Por muy profesor que usted sea, no se puede decir que eran unos señoritos de la literatura. No le respondí, le respondieron el grupo de alumnos que estaba en mi clase y que sabían que el término señoritos de la literatura no lo dice el escandaloso, el provocador, el radical, que no tiene nada que ver con extremistas, que es otra manipulación del poder. Fijaros, cada vez que aparece la palabra extremista, los sinónimos son incendiarios, violentos, fundamentalistas, ciegos. No. Eso es una... Dentro de pocos años veremos, igual que con la palabra anarquía. Anarquía, caos. ¿Cómo caos? Si la anarquía es orden, es paz, es tranquilidad, es la utopía, la madre que parió al mundo. Ojalá haya una anarquía algún día y yo que la vea. La misma manipulación. Ah, pues fuerte radical. No. Los españoles que no eran el grupito de poder, esa élite, esa gente guapa, también tenían unos lugares de reunión y unos clubes. Nadie habla de ellos. Y unas revistas. Nadie habla de ellos. Y unas editoriales. Nadie habla de ellos. Y nos dedicamos, dale que te pego, al ombligo de la generación del 27. Y si nos dedicáramos nosotros, lo terrible es que el dinero público, mi dinero, va a pagar, a subvencionar una y otra vez las mismas pamplinas, las mismas falsedades, los mismos tópicos, lo mismo, pero ¿y lo bien que lo dicen? Y por decirlo, mi caché cuál es, hombre, yo soy catedrático, yo soy, además estoy en ese 3.000. Venga, te le das 3.000 euros y te canto por verdiales, ¿va? Adiós, perdóname. Eso es la técnica que no me escapa. Joder, ya que, tío. No
no sé apagarlo, ¿sabes? No sé. De verdad, se mantiene así que si suena de nuevo, lo vuelvo a coger. Joder. Bueno, nadie habla de ello, estamos por ahí, ¿verdad? Es decir, que hay una realidad, bueno, que separa. Bueno, lo más terrible es lo que me encontré, lo que me contaron el otro día, que eso va de hecho al libro que estoy escribiendo sobre nuestro querido Federico García Lorca. Lo más terrible es que hay unos circuitos literarios que se dedican a hablar de la generación del 27 por toda Andalucía, pagados con los impuestos a través de la Junta de Andalucía, y cuando llegan aquí a Granada es una puesta en escena de juzgado de guardia. Se visten de la muerte, escenifican toda una pasión, todo un sacrificio, el alumno llora, grita, hace verso. Es terrible. Salió espantado el profesor que fue con ellos. Digo, pues denúncialo, porque no se puede ideologizar a la gente de esta manera tan bestial, comiéndole el coco hasta ese punto, y con dinero público. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo terrible. Se va a la verdad, es una verdad oficial, quien la dice cobra 3.000 euros por decirla, y además el circuito público subvenciona a aquella gente que te come el coco, que te ideologiza a través del aparato escolar, a través de los manuales, a través de los periódicos, a través de los circuitos, y tú no ves más nada. ¿Cómo me atrevo yo a decirle al alumno ese, señoritos de la literatura? Me come por los pies. Me ve como un blasfemo, como alguien irreverente, al que hay que expulsar de la universidad. Ya lo han intentado, pero yo me voy a jubilar dentro de 3 años, así que tranquilo. Claro que me ven como un irreverente, porque intento parar una maquinaria que es imposible parar, imposible. La fundación de ese santuario dedicado al San Federico García Lorca continuará gastando dinero que no hay, pero sale de nuestros bolsillos, para el culto a un poeta mediocre. Lo de mediocre tendré que demostrarlo, pero para el culto sí. Y no hay nadie que diga nada. Quien lo dice, ¿qué pasa? Que aparece como un tipo impresentable, este tipo no es serio, este es un radical, un dogmático. Yo no soy dogmático, todo lo contrario. El dogma lo establecen quienes hablan de la vida, de la realidad, de la historia intelectual republicana, solo de aquella esquina. Esos sí que son dogmáticos, pero tienen el poder. Prensa, televisión, radio, facultades, universidades, gobiernos estatales, autonómicos, y le dan la vuelta, porque tienen armas de destrucción masiva, como son los aparatos escolares, periodísticos, de prensa y propaganda. ¿Vale? Le dan la vuelta. Y resulta que quien cuestiona el dogma, por arte de Birlibirloque, es dogmático. Me lo han dicho un montón de veces, ¿eh? Cuando he dicho, hombre, pero no como aquí, que estamos en la universidad y puedo hablar como solo la universidad permite hablar. Solo la universidad permite hablar como yo estoy hablando. No perdáis nunca eso. No lo perdáis. Un espacio donde se pueda pensar y decir, aunque suene a barbaridad, decir aquello que se piensa. No que sea verdad o sea mentira, son hechos. Lo que yo aquí he dicho son hechos. Y me tenéis que demostrar con hechos que me equivoco. Porque hay aquí alumnos míos, otros no lo son, pero yo lo digo. Lo primero que manifiesto en mis clases es que pensar, es decir, criticar, es decir, lo primero, mis palabras. Yo no impongo mis palabras. No hago un examen y quien me repita, aprobado. Quien no me repita, suspenso. No. Estoy en la universidad. Un espacio libre de discusión, de debate, de trabajo. Y este es mi trabajo. Yo he descubierto esto.
Si vosotros descubrís que me equivoco, aquí estoy yo. El primero en admitirlo soy yo. Pero poneros a trabajar. A mí me ha llevado 40 años de trabajo. Pero al menos veo que estaba equivocado en el año 84. Porque me faltaba conocimiento de los hechos. Y hoy no. Mañana tendré más conocimiento de los hechos. Lo malo es que la biología se consume. Leche, que tengo 61 tacos. Joder. Y no puedo pararlo. Si alguien conoce la fórmula, que me lo diga. Para seguir viviendo con la cabeza y en un espacio de libertad como yo he aprendido que existe en Granada, como en ningún otro sitio de España. No hay otra universidad como Granada. Saberlo bien y tenerlo aquí metido antes que acaben con lo que tenemos. Aquí he aprendido a esto. Mis maestros, profesores de universidad, me enseñaron: Forte, usted a los hechos, a los datos, a recortar periódicos, a ver revistas. Venga, usted a Madrid a ver las revistas de... Y me mandaban a ver revistas de 1900. La panzada de ver revistas que me daba yo en mis tiempos de estudiante. Pero mis maestros fueron eso. Lo terrible es que los hechos son tan fuertes que te dan conflicto. Porque el poder se establece no sobre la mentira, no sobre la verdad, sino sobre la falsificación de esa historia. Y yo viví una república falsificada y establecida como verdad oficial. Primero y segundo, aquí otro punto fuerte, ¿Quién falsificó esta realidad histórica? ¿Quién montó el tinglao? ¿Quién montó este tinglao que llamamos nosotros verdad oficial, generación del 27, literatura de la República, la esquinilla y el resto ni pamplina? ¿Quién? El fascismo. ¿Cómo? ¿Que el fascismo montó esa verdad oficial? Sí. Porque ni uno solo, digo ni uno solo, que digo ni uno solo. ¿Me habéis escuchado? Ni uno solo de aquellos miembros de la élite literaria e intelectual republicana tuvo que temer del fascismo. Como no hay regla que no tenga su excepción, excepto quien tuvo la mala sombra de estar en los momentos de la contrarrevolución. Porque en España no hubo una guerra civil desde el 18 de julio. No. Eso falsifica la verdad. ¿La verdad o lo hecho? En Granada nunca hubo una guerra civil. Jamás. En ningún momento hubo guerra civil en Granada. Como tampoco en Sevilla. O en Mérida, o en Badajoz, o en Extremadura. No. En Granada lo que hubo es una represión continua, una contrarrevolución establecida, institucionalizada, hecha terrorismo de Estado. Una duquesa, baronesa, o yo no sé qué más, que pasaba el verano en los montes de la Alhambra, cuenta sus memorias, Muerte al amanecer, que publicó aquí, se atrevió a publicar aquí, Cristina Viñes se atrevió a publicarlo, pues cuenta cómo empieza a escuchar, a partir del 18 de julio, camiones que suben al cementerio y el tableteo y el ruido de cómo se iban asesinando. Bien, pero hay otro dato que cuenta. Van buscando culpables, comunistas, rojos, infiltrados, para justificar sus crímenes. Y en esa búsqueda cogen a un criado de esta Nicholson, lo llevan a comisaría, y claro, como no es comunista, ni rojo, ni nada, sino es un criado de la señora Nicholson, pues va su yerno, que es catedrático de inglés en aquella facultad, se acerca a comisaría, pertenecía a la defensa de Granada, en fin,
y se encuentra que con sus alumnos, antiguos alumnos, eran los que habían interrogado, falangistas, fascistas, que habían interrogado al muchacho. Y claro, como buenos alumnos, reconocieron al profesor y dejaron libre al muchacho. Lo dejaron libre, pero ¿cómo lo dejaron libre? Con golpes, palizas, reventado por dentro, al poco tiempo lo vuelven a coger y lo fusilan. ¿Qué dato es el importante? Que los antiguos alumnos de inglés eran los fascistas torturadores a búsqueda y captura de comunistas allí donde haya o no haya o deje de haber. Ese dato es importante. Bien, pues ni uno solo, excepto el que tuvo la mala suerte de estar en el tiempo de la contrarrevolución, como por ejemplo el pobre, lamentablemente asesinado Federico García Lorca. Estuvo en el peor momento, en el peor sitio. Y eso es que se refugió en casa de los fascistas, sus grandes amigos, los Rosales. ¿Vale? Porque no lo asesinaron los fascistas, sino los católicos, la CEDA. Y solo eso se puede entender si se entiende la contrarrevolución, no una guerra civil. En Granada nunca hubo guerra civil, y a la hora corto. Entonces, ese fascismo son ellos mismos los que luego ocupan distintos cargos en la posguerra española y empiezan a recuperar el pasado. En la recuperación de la República del siglo XIX, del siglo XX, esa recuperación se hace selectiva. Solo se recupera el grupito de amigos, los señoritos de la literatura. El resto ha sido borrado de la historia. Al menos diré un resto, para que vosotros, si compráis ese libro, lo veáis. Un tipo que es radical, radical de hazaña, hazañista, ni comunista, ni anarquista, ni vacunista, no. José Díaz Fernández. Escribió una novela que se agotó en 2 meses, la segunda edición. El bloqueo, una actitud pacifista en contra de la dictadura de Primo de Rivera y el militarismo de Primo de Rivera, que le supuso la cárcel. ¿Quién del grupo de los señoritos de la literatura hablaban de pacifismo, de antibelicismo, crítica militar? ¿Hicieron el servicio militar? ¿O se libraron de cupo por el dinero de todos? ¿Fueron a la guerra de África? ¿O se libraron de cupo por el dinero de papá? Y una segunda novela se la encontraron. La Venus Mecánica. Una nueva, si la leéis como si fuese del año 29, borrando la fecha, veréis que es una novela de oro, con una frescura, con una agilidad. Leedla. Un libro que se vende en 2 meses, 2 ediciones. Y nadie dice nada. Y un libro que se vende en 6 años, 2 ediciones. Y se considera el éxito. ¿Cómo se llama ese éxito? El romancero gitano. Así se hace la historia. Allí donde el público español compraba en 2 meses 2 ediciones de una novela, no hay nada. Y allí donde el público español en ¿cuántos años? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, en 8 años, se hacen 3 ediciones, porque son 5 ediciones, pero 2 de ellas se hacen en Chile y en Argentina, que son sin circulación comercial. Claro, después de la muerte de Federico, del asesinato político, eso sí, ahí se pone en marcha la maquinaria de producción de mitos y estuvo el comienzo de todo lo que hoy conocemos. Pero es un detalle para que veáis cómo se manipula, se falsifica. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Qué importa? Lo que importa es la falsificación, que solo los hechos ponen al descubierto. Así que ánimo y a estudiar la República en base a los hechos
que en la República se escribieron, se hicieron públicos y se constituyó en ese mito todavía para nosotros, envidiable mito, que duró hasta el diciembre del año 31. Abril del 31, diciembre del 31. Luego ya no fue lo mismo. Nada más, gracias. Bueno, a continuación, no tenemos mucho tiempo, pero abrimos un turno de palabras, por si queréis preguntar algo. Rompe el hielo. Lo primero, agradecer al profesor Forte la estupenda conferencia Yo tengo una que ha sugerido ¿Qué es ese muchacho? por lo menos a mí 1 millón de preguntas y de cuestiones. Es que tengo un hermano. Pero claro, como quedan 10 minutos, pues las reduciré a una como Hay que hacerle máximo. fama. Algunas de estas preguntas son ciertamente, o estas cuestiones que le planteo son ciertamente ingenuas. Ha comentado al principio que la República hizo un enorme esfuerzo educativo. Contrató 14.000 maestros, creó 7.000 escuelas y era una forma de dar instrucción a las clases populares, ¿no? Algo que se interrumpió de forma pronta. Pero ¿a qué pudo dar lugar eso? ¿De haber continuado este esfuerzo de instrucción hubiese cambiado algo? Sin duda que sí, hubiera cambiado y mucho, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, escuelas, las misiones pedagógicas que se ponen en marcha, qué libros llevan a los pueblos, qué educación llevan a los pueblos. En fin, claro, aunque hay algunos libros publicados por estas revistas, estas editoriales que acabo de decir que no forman parte de la élite, revistas, libros de Lenin o de Marx, o incluso anarquistas, son de Trotsky, hay pocos. La gran mayoría, eso podría ser como el 0,25% de todo el volumen de libros, que es inmenso, que es magnífico, que es estupendo, que se llenaron y se hicieron bibliotecas escolares donde no había nada. Y lo único que había era la persecución del cura y del cacique. Que eso es lo que hay que tener en cuenta. Que la guerra civil no tiene nada que ver el proletariado ahí. No tiene nada que ver, es mentira. Que el proletariado estaba dividido, estaba jodido. Era frente populista, además. Que la guerra es porque el Estado no soluciona ni satisface a los dos grandes contendientes, que es la facción conservadora de la burguesía y la facción liberal de la burguesía. La facción liberal es el monopolista, la industrial, la que empieza a montar las electricidades o cansa el petróleo del capitalismo energético, que se hace rico enseguida. Y al burgués de la tierra, joder, el tío este es millonario en 2 meses y yo llevo toda mi familia trabajando los cereales de Castilla y no vendo un trigo. Y el Estado no satisfacía esos intereses. Ese es el conflicto bajo mi punto de vista. Entonces, la burguesía, el Estado republicano manda cultura burguesa. Como no puede ser de otra manera. Eso no es ni bueno ni malo. Es que se llama así. Es que no hay otra cosa. Es que es lógico. El burgués ideologiza con literatura burguesa al pueblo y lo hace republicano, proclive a su idea. ¡Claro! Pero se llama así. No cultura popular, sino popularizar la cultura burguesa. De nuevo Juan Ramón Jiménez lo dice. No hay poesía popular, sino poesía culta popularizada. Eso lo dice Juan Ramón Jiménez. Que no son palabras mías. Y eso es lo que hace la República. Los maestros chocan con toda la intransigencia de los caciques. Se parten el cuello. Se encuentran una realidad bestial, atrasadísima. Y es un trabajo ímprobo. Y si no se hubiera cortado en Trienio Negro, la ideologización, la culturalización de esas masas campesinas, etcétera, etcétera, por supuesto hubiera seguido. Y tendríamos felizmente otra España, no una España como la que surgió con el fascismo. Claro, claro que es envidiable.
Claro que lo envidio. Pero la misma emoción que me da envidiar eso, me da la rabia de que a esa gente evidentemente se le cortó. Pero la gran sacrificada fue la tercera España de la que no se habla. La España proletaria. Anarquistas, club, comunistas. ¿Se habla aquí de cine soviético? ¿Y de Piscator? ¿Quién habla aquí de Piscator? ¿Y de Brecht? Y el torpe de Lorca haciendo ese teatro en el siglo XIX, cuando el avispado de Alberti, que no era estudiante y cogió una subvención para ampliar no sé qué estudio, porque Alberti no lo tenía, pero estaba emparentado con los dirigentes de las comisiones de la Junta de Ampliación de Estudios, consigue una beca para él y su amiga María Teresa León, y se van a recorrer toda Europa para aprender el teatro que se hacía en Berlín y en Moscú. Y eso lo despreciaba Lorca. Eso es lo que en esa situación agridulce la República podría haber transformado España. Seríamos de otra manera. No tendríamos, como toda mi generación, aquí dentro metido el fascismo. Yo he mamado fascismo. A mí me han culturizado a base de fascismo, de curas y de fascismo. Y lo tengo aquí. Porque han sido 40 años de ideologización fascista de toda una población sometida, humillada, etc. Claro, esa es la rabia. Bueno, no quiero extenderlo más. Y había otra pregunta. Bueno, si dime. Yo quería hacer una duda. Y es que no ha hablado de, a mi parecer, de Miguel Hernández. Y quería saber si la identificación que tenemos sobre él... Porque esperaba que me preguntara. Esperaba que me preguntarais sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández tiene una procedencia de clase de pequeño propietario de la tierra. Pequeño propietario de la tierra. Eso, decir pequeño propietario, ¿por qué tenemos que usar esos términos? Porque no tenemos otros. Si lo inventáis, pues perfecto. ¿Por qué? Porque la propiedad de la tierra está muy dividida. El gran propietario, el propietario medio, el pequeño propietario. Pues era hijo del pequeño propietario de la tierra, que tiene dinero para mandarlo a la escuela, lo manda a la escuela, aprende, y de pronto se encabrona el padre y dice, se acabó, aquí mando yo y tú te pones a cuidar cabra. ¿Vale? Luego el fascista de Jiménez Caballero utiliza el mito del indigenista, que está muy presente en la literatura, por ejemplo, la familia de Pascual Duarte, un campesino que escribe una obra maestra. ¿Cómo? Ah, el innatismo de la idea. Tú eres artista porque naces artista. ¿Vale? Entonces el padre se encabrona y dice, se acabó, ya no estudiamos. ¿Pero qué te encuentras en Miguel Hernández? Pues un proceso muy lógico. Él se forma intelectualmente en un colegio de curas. La ideología que recibe es una ideología reaccionaria, conservadora, pero no sabía hasta qué punto. Tan el punto de que uno de los curas de allí, que se me ha olvidado el nombre, la verdad, esos nombres mejor ni olvidarlos, mejor olvidarlos. Bueno, pues llega obispo con Franco, es decir, ahí hay un semillero de fascistas. Sin duda que él aprende ahí. Y sus amigos son los fascistas, sin duda, pero también los amigos de Falla eran fascistas, el secretario personal suyo era fascista, y los amigos de Lorca eran fascistas. Y entre el fascista y el liberal hay un papel de fumar en medio. Y hoy están charlando y mañana se están matando. ¿Por qué? Porque de pronto se pone encima el envite que hay que hacer. Y tú tienes que jugártela. Pero son la cara y la cruz lo mismo que el PSOE y el PP. Son cara y cruz de una misma moneda. Falsa, pero circula. Pues exactamente lo mismo. Miguel Hernández empieza a educarse en un ambiente ultra fascista. ¿Pero qué ocurre? Que tiene una capacidad portentosa de aprendizaje técnico-literario. El tipo se leía a Góngora, leerse a Góngora te asegura que eso cuesta. Pues se leía a Góngora, pero él leérsela e inmediatamente hacía verso, una obra de teatro, pero más gongorino que Góngora. Y eso ponía de los nervios muy suaves. A Lorca, a
con la élite de señoritos de la literatura. Lo ponía atacado. El tipo venga ahora a darnos lesiones. Con lo que me cuesta a mí hacer un poema o un corino. Y Miguel Hernández, como tiene esa procedencia de clase, esa educación, entiende la literatura como se entiende en el siglo de oro. Un proceso de desclasamiento hacia arriba. Y él piensa que el mérito literario, como Lope de Vega, lo que había leído, Lope de Vega, Cervantes y todo ello, alcanzan meritaje a través de la obra literaria dentro de la corte. Exactamente él quiere hacer lo mismo. Alcanzar meritaje a través de la obra literaria en la corte literaria, en la élite. Pero allí lo desprecian. Entre otras cosas, lo desprecian por la ropa. Observar nosotros fotografías de Miguel Hernández. La ropa es terrible, es terrorífica. Al lado de los trajes de los señoritos. El pelao, iba más calvo que yo, pelao, rape. Cuando los señores, Lorca iba con un caracol siempre aquí en la... Eso no se dice. Solo se dice una vez en un periódico. Iba con una loca, con un caracol aquí, con unos vestimentos de señorito. Y él iba de pana, pelado al rape y oliendo a cabras. Quien ha tratado con cabras sabrá que la pestilencia de las cabras no se quita fácilmente. Y no se le quitó. Olía a cabras. Cuando llega ahí, a ese ambiente, y lo desprecian por oler a cabras, y además toda esa manía, ¿qué hace él? Pues morirse de asco. Y se vuelve otra vez a Orihuela, y se encuentra el ambiente fascista, y estalla la guerra, y él entonces empieza a actuar, en consecuencia, dentro del grupo de élite. Pero conforme avanza la guerra, avanza sus posiciones, cambia sus posiciones, y nos encontramos entonces con que donde hay un escritor de meritaje, aparece un escritor que toma conciencia de su origen de clase y se pone a escribir en consecuencia. Y es el único que escribe poemas de guerra, e incluso de literatura marxista, que no hay en España literatura marxista. No lo hay. Porque no hay condiciones para escribirla, como bien sabía Trotsky lo dijo. No es cosa mía. ¿Vale? Entonces, el resto de gente en la guerra, otra envidia. El resto del resto de gente en la guerra, pues se dedicaban a estar en la alianza de escritores antifascistas, Alberti, Bergamín, de borrachera, de juerga con champán, en un palacio. No estoy inventando nada, ¿eh? Y un día que vino Miguel Hernández, están matándose en el frente, empezó a despotricar de ese grupo de señoritos, que era la alianza de intelectuales antifascistas, que no tenían ni pajotera idea de lo que era un teatro político de agitación política para una guerra. No tenían ni pajotera idea. Hay un par de textos de María Teresa León, La huelga, que escribe en octubre, eso es antes de la guerra, y lo único que hacen es repetir de nuevo un teatro obrerista del siglo XIX, Juan José, de Vicenta, de 1885, y es teatro obrerista, no obrero. Es decir, escrito por un burgués para uso y consumo ideológico de los obreros. Eso es el obrerismo. Eso no es un concepto mío. Si me equivoco me lo dicen. Entonces, en la guerra, ¿qué hacen? ¿Qué ponen estos señoritos de la Alianza de Intelectuales Antifascistas? ¿Qué ponen? Alucina, vecina. Los títeres de Cachiporra, de Lorca. El otro día, bueno, hace un par de meses, ahí publica un reportaje de la guerra y aparece una foto de los milicianos con grandes carteles de Lorca anunciando el teatro Los títeres de Cachiporra. Los títeres de Cachiporra, un teatro de guerra. Me da rabia. ¿Cómo contra no vas a perder la guerra, tío? Con esas cosas, con esa arma ideológica. Los fascistas, joder, lo que hacían lo montaban los fascistas. Es mentira que el fascismo sea barbarie. Y por tanto incultura. ¿Qué puñeta? ¿Qué puñeta? La barbarie es cultura. La barbarie es cultura. No la negación de la cultura.
fascismo civilización, fascismo cultura. ¡Anda ya! Eso vale para la Guerra Fría, como cuento chino, pero no, es falso. Y además tú no leas al fascista, porque te dan arcada. A mí me han dado, pero no lo he leído. Hay que leer al fascismo. Y ves cómo se arcaban cientos de miles de libros, bazofia, panfletos, pero ideologizaban, cumplían su función ideológica de guerra. Eran balas ideológicas. Los títeres de Cachiporra. Venga, hombre. Alianza de intelectuales antifascistas. Joder, ¿en qué manos cayó eso? Tú decías, los anarquistas, en cuanto se plantea el vacío de poder republicano con el levantamiento de los generales facciosos, empiezan las requisas, la persecución del burgués, etc. Uno de las veces dan un mal rato a Juan Ramón Jiménez y la República lo tienen que quitar de encima, vamos, del lado, y lo mandan fuera de España, porque no lo matan. Pero una de las primeras cosas que hicieron los anarquistas fue requisar la casa de Alberti, que estaba, no sé si decir la palabra, follando con su mujer en las Islas Baleares. Y se escapó de allí, la que lió. Y cuando vino, hombre, que los anarquistas me han requisado mi piso, mi casa. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenía la casa el señorito Alberti? En el barrio de Salamanca. Lógico. Si no, a un palo helado. Ese solo es como un cantor de ciego. Alberti tiene una facilidad versicular terrible, pero poco. Y si te pones con el marxismo de Alberti, yo no sé por qué es un poeta comunista Alberti, nunca me gustaría que alguien me diga, mira, este poema es comunista. Alberti hace una poesía política, ¿no? Un poquito en consigna, pero Alberti no. Y los intelectuales antifascistas fallaron totalmente. Eran hijos de quién era, señoritos de la literatura, y no entendían qué se estaban jugando. No comprendían cómo un compañero de clase iba a venir a matarlos. El alcalde de Sevilla decía, prefiero 1000 veces una dictadura de botas que una dictadura de alpargatas, durante el tiempo del Frente Popular. ¿Sí? ¿Sabéis lo que hicieron los fascistas en cuanto conquistaron Sevilla? Fusilarlos. No se lo esperaban. No, es como en Chile. Allende y demás no tenían las capacidades intelectuales preparadas para pensar, esa gente que ha estado conmigo, que son mis amigos, mis compañeros, ¿vienen a matarme? No se tiene. Y el horror que levanta el fascismo es tan bestial que hoy no tenemos capacidad mental para situar físicamente la realidad que hay que llamar como contrarrevolucionaria, del horror que se desata en la parte fascista. Y no tenían, y no responden. Pero los que pasaban al mando fascista, esos sí que sabían lo que tenían que hacer, porque si no, le iba la vida a ellos. Y lo hicieron. Durante la guerra, contrariamente al mito de una literatura republicana de guerra, yo propongo investigar y estudiar, venciendo la arcada, literatura de guerra fascista. Frente al frente populismo, valga la redundancia, literatura fascista populista, pero de guerra. Bueno, no sé qué hora es. Menos cuarto, está bien. Más preguntas tenéis, yo por mí no soy futbolero. Bueno, ya que ha salido el tema de Miguel Hernández, Sí. sobre Unamuno. Bueno, eso es otra historia. Es una historia más compleja. Pero Unamuno es un gran ideólogo fascista. Tú, igual que Baroja, igual que Azorín. Si no, jamás lo leeríamos. Tú ten en cuenta que de una generación de españoles escritores de final del siglo XIX y principio del XX, solo conocemos a 3 o 4. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Y por qué 3 o 4? Porque se volvieron al redil y empezaron a escribir
¿qué te digo yo? Un libro que igual tú lo has leído, El árbol de la ciencia. Es un libro fascista. Es la educación de un fascista. Eso es Pío Baroja. A Pío Baroja no le pasó nada. A Unamuno, ¿qué le ocurrió? Unamuno dijo atrocidades de los republicanos. Por ejemplo, lo que se le ocurrió decir a Unamuno en julio del 36, antes de llegar a agosto, ahora las milicianas van a saber lo que es un hombre. Cuando lleguen nuestros soldados lo que hacían eran violar, matar, violar a las muertas. Eso hacían los soldados, los mercenarios, falangistas y fascistas. Y además eso lo dice un sir, inglés, Ustoma. Fíjate tú, qué tipo más revolucionario, más radical. Ustoma, basándose en documentos en periódicos del tiempo, cuenta cómo entraban las tropas de Franco, asesinando a niños, mujeres, ancianos, y entonces los mercenarios, los legionarios, los requetés, los tabores, entraban, mataban o violaban, y muertas volvían a violar, y a los hombres le quitaban los testículos y se lo comían, porque eso le da virilidad al soldado, le da inmunidad. Claro, eso duró muy poco tiempo, duró hasta la matanza de Badajoz. Cuando ya el aparato de prensa y propaganda del fascismo se dio cuenta del efecto que hacía afuera, primero entraban las tropas y a los 3 o 4 días preparaban el terreno para entrar los soldados. Ese preparar el terreno lo cuenta el jefe de prensa de Franco en Sevilla. ¿Vale? Tampoco, además que hace falta leerlo. Entonces, Unamuno decía esas cosas. ¿Qué ocurre? Que Unamuno era totalmente partidario de la dictadura de Botha, porque España iba a caer en la dictadura, eso es mentira, en la dictadura del proletariado. Eso es mentira, entre otras cosas, porque hay un profesor militar de Zaragoza, Blanco Escolar, fíjate qué tipo más sospechoso, que estudia, por ejemplo, la incapacidad militar de Franco, basándose en el expediente militar oficial. ¿No te fijas qué revolución? O estudia el armamento que había en España en el julio del 36 y descubre que no había munición ni para un mes de guerra. Si no había munición, ¿dónde estaban las municiones? Porque de ahí lo cogen los milicianos. ¿Dónde está el armamento miliciano bolchevique para la revolución marxista que Franco boicoteó y salvó a España? Un cuento, propaganda. Entonces, Unamuno entra y va a celebrar un acto fascista en Salamanca. Exactamente igual que Jorge Guillén, el poeta Jorge Guillén, está en Sevilla haciendo otro acto fascista, otro discurso de alabanza al fascismo. Unamuno, cuando está allí, empiezan a hablar uno, y empieza a hablar otro, y empieza Villagastra, y estaba Pema, estaba la mujer de Franco, y cuando empieza a oír a mandar, se levanta, dice unas palabras, tuvo la valentía de levantarse y lo metieron y lo encerraron en su casa hasta que se murió en diciembre. Pero todo el mundo cuenta esa valentía de Unamuno, pero nadie cuenta dónde está la pistola que apuntaba a los riñones de Unamuno para llevarlo a aceptar ser rector de Franco en Salamanca. ¿Dónde está la pistola que apuntaba a los riñones de Unamuno para llevarlo a sentarse en la mesa? ¿Dónde está la pistola que apuntaba a los riñones de Unamuno para no impedir que su discípulo, el rector de Granada, no cayera en manos de los civiles y de los fascistas? No existe la pistola. Nadie empujaba a Unamuno a apoyar al fascismo. Solo que vio el rostro de la barbarie en primer plano y se aterrorizó y echó marcha atrás. Le costó la vida. Pero así de contradictoria es la vida humana. Soy fascista de libro. Como Ortega era otro profascista, protofascista. La rebelión de las masas es un manual contra la revolución obrera. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce el levantamiento militar se pone malo, cae enfermo. Moreno Villa cuenta que era un fantasma. Malo del hígado, toda su vida estuvo del mal rato que le produjo
ver lo que estaba viendo. Es decir, sus palabras, ¿a dónde llevaban? La realidad que producía sus palabras. Eso es terrible. Ese impacto fue la que llevó la gente, los españoles de carne y de hueso como tú y como yo, en julio del 36. Es terrible ver esa realidad ahí. Y le espantó y se puso enfermo. Pero a Ortega no le imposibilitó eso de seguir cobrando su sueldo de catedrático de Franco hasta que se murió. ¿Tú te fijas lo que son las cosas? Bueno, no sé si te he respondido. Que es contradictorio. La vida es. La vida de las personas es contradictoria. Pero todo lo que se conoce, ya esto es otra afirmación tajante y dura, lo que se conoce como generación del 98 es otra falsificación, montada por ellos mismos y por un fascista, como es el profesor, ideólogo Pedro Laín Entralgo. Un libro, La generación del 98, que mi profesor copiaba y a mí me dio en apuntes, cuando yo estudiaba filosofía y letras. No lo sabía, yo tomaba apuntes, me aprendí La generación del 98 y luego cuando investigué el tiempo digo, Dios, pero si esto me suena. Eran párrafos enteros de Laín Entralgo, el fascista, el ideólogo fascista, que vio en La generación del 98, ¿habrá alguien más protofascista que Garibay? ¿Habrá alguien? Si es terrorífico lo que dice Garibay. Pero es de terror. Y se convierte en un mito. Para ver el terror, léete la edición del Ideario Español. Oh, joder. Me hago, perdóname. El Ideario Español, editado en la Biblioteca del Pensamiento Español, en FE, del año 40 y creo que era 45, años 40 seguro, ¿sabes? Prologado uno por Luis Rosales y otro era una antología de Garibay y después el diario hecho por Laín Entralgo. Es claro. Lo bueno de leer a los fascistas después de vencer las arcadas es que lo dicen todo. Se creían vencedores, eternos. Después de nosotros, después del genocidio que hemos hecho en España, ¿quién va a venir a decir mi pío? Nadie. Así que lo decían todo. Eso es importante, leerlo. Pero claro, tenéis que ir, eso, venciendo vómitos cada vez que empezáis a leer. Así que la generación del 28 es una invención que falsifica la realidad. La realidad histórica, ¿cuál es? La realidad, ¿cómo llamarla? Pues de 1900. Un término como otro, cualquiera, la coyuntura de 1900, donde empieza a haber una cantidad de intelectuales, lo que hoy se conoce por intelectuales, empieza en aquel tiempo. Hijos de la burguesía que critican al gobierno. Se rebelan contra el sistema. ¿En qué consistía la rebelión? Pues, por ejemplo, es decir, a los mineros de Asturias el ingeniero tiene que hacerle unas buenas entramadas para que no se desplome encima o el cruzur no los mate. Hombre, al obrero hay que darle de comer y las casas tienen que estar ventiladas, porque si no su fuerza de trabajo, ¿dónde va? ¡Uf! Hombre, el obrero no le pague en vale, pague en dinero y que él compre en la ciudad, donde quiera. ¡Uf! Eran rebeldes en contra de su propia familia, de su propia clase social. A eso se les conoce en toda Europa, a partir de Francia, y el caso de Dreyfus, o Dreyfus, como tú quieras pronunciarlo, de Sobresolá, se les conoce como los intelectuales. Empieza en España a final del siglo. Esos intelectuales, sus nombres han sido borrados. No los conoce nadie. Solo conocemos a tres como Baroja, Zorín, Maestu, un poco Valentón también, pero está siempre más escondido. Juan Ramón Jiménez, pero se escapa todo eso. Ya son más tardíos, se incorporan tarde al tiempo generacional donde existe una realidad histórica y luego se falsifica, llegan más tarde los Machado. Pero Machado y Don Antonio Machado siguió un populismo verbenero de no te venés. La Lola se va a los puertos es un guión de cine de fascismo, pero vamos, que se hizo película, vamos. Y eso se suele olvidar. Bueno, yo sigo hablando. Bueno, si ya no, Porque es mi profesión. si ya no hay más dudas o preguntas, damos por terminada la conferencia. Muchas gracias a todos por venir y espero que sea
unas jornadas provechosas. Gracias a vosotros por aguantar aquí, pese al fulbo, el rollo que yo estoy aquí largo. No,